Un empresario volvió a casa sin avisar y se sorprendió con lo que la limpiadora hacía con sus gemelos. La verdad, lo hizo llorar y cambió sus vidas para siempre. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. Capítulo 1. El regreso inesperado. La lluvia de marzo golpeaba insistentemente el parabrisas del Mercedes-Benz negro mientras Javier Mendoza navegaba por el tráfico pesado de la Avenida de la Libertad. El empresario de 42 años ajustó el retrovisor y observó sus propios ojos cansados. 3 días en reuniones interminables en Madrid habían dejado marcas visibles en su rostro anguloso. Sus cejas espesas se fruncían en una expresión permanente de concentración y la barba de varios días evidenciaba la prisa con la que había dejado el hotel de la capital. Javier era conocido en todo el sector inmobiliario madrileño como el Tiburón de la Moraleja, un apodo que secretamente despreciaba, pero que se había convertido en su sello personal. A los ojos de sus competidores, era un hombre implacable, capaz de cerrar negocios millonarios sin pestañear y despedir empleados con la misma frialdad con la que firmaba contratos. Su empresa, Mendoza and Asociados, se había convertido en una de las mayores constructoras del Estado en solo 15 años, construyendo condominios de lujo que redefinían el concepto de vivienda de alto estándar. La decisión de regresar un día antes de lo previsto había sido impulsiva, algo raro en su personalidad meticulosamente planificada. Durante la última reunión con inversores de Santa Catarina, una extraña inquietud se apoderó de él. Quizás era la nostalgia por los gemelos, Javier y Pablo, de 4 años, o quizás la constante preocupación que lo atormentaba desde que Clara, su esposa, había muerto en un accidente de coche 2 años atrás. Mientras conducía por las calles arboladas de La Moraleja, Javier recordó la conversación telefónica de la noche anterior con su ex-suegra, doña Elena. La mujer de 65 años, siempre impecablemente vestida y dueña de opiniones rígidas sobre la educación infantil, había llamado para informar que todo estaba bajo control en casa. Sus palabras llevaban ese tono formal que él conocía bien, el mismo que usaba antes de tejer críticas veladas sobre su ausencia constante. El portón automático de su residencia se abrió con el ronroneo familiar del motor eléctrico. La casa, un chalet moderno, de líneas rectas y vidrio ahumado, se erguía imponente al final de una alameda privada. Javier había comprado la propiedad 5 años atrás, cuando los negocios prosperaron lo suficiente para justificar la inversión de 4 millones de euros. Era una construcción que impresionaba a visitas y socios comerciales, con sus 1.200 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas, piscina olímpica y un jardín que más parecía un proyecto paisajístico de revista. Al estacionar en la garage climatizada, notó que el coche de la nueva limpiadora, un Seat Ibiza rojo descolorido con un pequeño golpe en el parachoques trasero, estaba estacionado cerca de la entrada de servicio. María García, de 38 años, trabajaba en la casa desde hacía solo 3 semanas. Doña Elena la había contratado a través de una agencia doméstica después de que la empleada anterior renunciara, alegando que la rutina era demasiado pesada para una sola persona. Javier recordaba vagamente haber sido presentado a la nueva empleada en su primer día de trabajo. Una mujer de estatura mediana, piel morena dorada por el sol, cabello castaño siempre recogido en un moño sencillo y ojos oscuros que parecían guardar historias no contadas. Ella había hecho una reverencia respetuosa, murmurando un «mucho gusto, doctor», casi inaudible y desaparecido discretamente en dirección al área de servicio.
Desde entonces, sus interacciones se habían limitado a saludos matutinos educados e instrucciones sobre tareas específicas transmitidas a través de notas dejadas sobre la encimera de la cocina. Cargando su maletín de cuero italiano y la carpeta con documentos importantes, Javier entró por la puerta principal. El vestíbulo, con su doble altura y candelabro de cristal checoslovaco, resonó con sus pasos en el suelo de mármol de Carrara. La casa estaba silenciosa, un silencio que había aprendido a asociar con la ausencia de Clara. En los últimos 2 años, esos metros cuadrados lujosos se habían convertido en un mausoleo elegante donde 3 personas vivían vidas paralelas, rara vez cruzándose, excepto durante las comidas formales supervisadas por doña Elena. Al subir la escalera de madera noble hacia el segundo piso, donde estaban los dormitorios, Javier se detuvo abruptamente. Un sonido inusual llegaba hasta él. Voces infantiles mezcladas con una melodía suave. No era el programa infantil que solía sonar en la televisión de la sala de juegos, ni el CD de música clásica que doña Elena insistía en poner durante las actividades educativas de los niños. Era una voz femenina cantando algo que no podía identificar de inmediato. Intrigado, dejó su equipaje en el vestíbulo superior y caminó silenciosamente hacia las ventanas que daban al jardín trasero. Lo que vio a través de las cortinas de lino beige lo dejó completamente inmóvil. En el césped perfectamente cuidado que rara vez veía ser utilizado para algo más que ornamentación, se desarrollaba una escena extraordinaria. María García estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas sobre una manta a cuadros azul y blanco que él no reconocía. Se había quitado los zapatos negros de trabajo y también sus calcetines, estando descalza como una niña. A su alrededor, Javier y Pablo, sus hijos de los que apenas podía sacar una palabra durante la cena, jugaban animadamente con lo que parecían ser cajas de cartón transformadas en coches, pintadas con témpera en colores vibrantes. «El pajarito voló, voló, voló», cantaba María, aplaudiendo suavemente mientras los gemelos corrían en círculos a su alrededor, gritando de alegría. «Cayó en el jardín del abuelo». Javier se apoyó en el alféizar de la ventana, sintiendo algo extraño apretarse en su pecho. Sus hijos parecían diferentes. Javier, normalmente tímido y reservado, movía los brazos en el aire imitando un pájaro, mientras Pablo, que rara vez sonreía desde que su madre había muerto, reía a carcajadas cristalinas que resonaban por el jardín. Sus ropas, siempre impecables, bajo la supervisión de doña Elena, estaban sucias de hierba y tierra y parecían absolutamente felices con eso. «Tía Gracia, cuenta la historia del lobo bueno otra vez», pidió Javier, lanzándose dramáticamente sobre la manta a su lado. «Solo si ustedes ayudan a la tía a plantar las semillas de girasol después, ¿de acuerdo?», respondió María, su voz cargando un cariño maternal que hizo resonar algo profundamente en la memoria de Rodrigo. «Pero primero terminemos nuestra canción». Observando esa escena a través del cristal, Rodrigo se vio transportado a un tiempo que había enterrado deliberadamente en su memoria. Recordó vagamente las tardes en la finca de su abuela materna, en el interior de Madrid, donde corría descalzo entre los cafetales y escuchaba historias sentado en el regazo de mujeres sencillas que olían a pastel de maíz y jabón de coco. Esos recuerdos habían sido sistemáticamente borrados cuando sus padres lo enviaron a costosos internados, donde aprendió que las demostraciones de afecto eran señales de debilidad y que el éxito dependía de mantener distancia emocional de todo y de todos. Pero allí, en ese momento, viendo a sus hijos experimentar una alegría genuina que él no sabía cómo proporcionar,
Rodrigo sintió una fisura abrirse en la armadura emocional que había construido a lo largo de los años. Era como si María García hubiera encontrado una llave para un lado de Javier y Pablo que él ni siquiera sabía que existía, un lado que él mismo había perdido tanto tiempo atrás que ni recordaba cómo era tenerlo. El sonido de la puerta principal cerrándose lo sacó de su trance. Doña Elena había llegado de la farmacia, como indicaba el característico ruido de sus bolsas de compras golpeando contra la pared. Rodrigo se alejó de la ventana, dividido entre bajar inmediatamente para saludarla o continuar observando esa extraordinaria transformación que estaba ocurriendo en su propio jardín. Optó por quedarse unos minutos más, hipnotizado por la mágica simplicidad de esa tarde común, que se estaba revelando todo menos común. Continúe 16:30. Capítulo 2. El confronto de los mundos. El sonido de los tacones de doña Elena resonando por el suelo de mármol anunció su llegada antes de que su voz cortante llenara el ambiente. Rodrigo bajó las escaleras rápidamente, tratando de procesar lo que acababa de presenciar en el jardín. La exsuegra estaba en el hall principal, organizando medicamentos y productos de farmacia sobre el aparador de caoba, sus movimientos precisos y calculados como siempre. «¡Rodrigo! ¡Qué susto me diste!», exclamó Elena, llevándose la mano al pecho en un gesto dramático. «No esperaba verte hasta mañana por la noche. ¿Cómo fueron las reuniones en Madrid?». Elena Vasconcellos era una mujer que imponía respeto por donde pasaba. A sus 65 años mantenía la postura erguida de quien había asistido a los mejores colegios de monjas de Madrid en su juventud. Su cabello canoso siempre estaba perfectamente peinado y recogido en un moño bajo, y nunca se la veía sin sus pendientes de perlas, una herencia familiar que usaba como un distintivo de su clase social. Viuda desde hacía 10 años, se había dedicado por completo a la educación de sus nietos tras la muerte prematura de Clara, su única hija. «Las reuniones fueron productivas», respondió Rodrigo, ajustándose la corbata instintivamente. «Cerramos el financiamiento para el proyecto de Florianópolis. Logré adelantar el regreso porque...». Dudó, sin querer admitir la verdadera razón de su regreso precipitado. «Porque quería ver a los niños». Elena arqueó una ceja finamente dibujada, una sonrisa sutil jugando en sus labios. «¡Qué bien! Están en el jardín con la nueva empleada. Necesito hablar contigo sobre algunos ajustes que creo que son necesarios en su rutina». El tono con que pronunció la palabra empleada llevaba una carga de desaprobación que Rodrigo conocía bien. Era el mismo tono que había usado para referirse a sus exnovias antes de conocer a Clara, y también al nuevo pediatra que había sugerido menos actividades estructuradas para los gemelos. «¿Qué tipo de ajustes?», preguntó Rodrigo, caminando hacia las ventanas de la sala de estar, desde donde podía observar el jardín discretamente. «Bueno». Elena abrió su bolso y sacó una carpeta con papeles organizados. «Recibí información sobre escuelas bilingües de excelencia. El Colegio San Ignacio tiene un lugar para cada uno de los niños en el maternal avanzado. Sé que aún no han cumplido 5 años, pero creo que la estimulación intelectual temprana será fundamental para...». «Elena», interrumpió Rodrigo, observando a Javier intentar ayudar a Pablo a empujar un carrito de cartón de colores por el césped. «¿Crees que son felices?». La pregunta pareció tomarla por sorpresa. «¿Felices?». «Rodrigo, la felicidad es un concepto muy abstracto para niños de 4 años. Lo importante es que tengan disciplina, educación adecuada y preparación para los desafíos futuros. Clara siempre estuvo de acuerdo conmigo en eso». Rodrigo sintió una punzada familiar de irritación cada vez que Elena invocaba la memoria de Clara para validar sus puntos de vista.
Su esposa había sido una mujer dulce y comprensiva, pero también había sido criada bajo los mismos rígidos estándares de su madre, nunca cuestionando completamente las tradiciones familiares. Y sobre la nueva empleada, continuó Elena, bajando la voz, como si estuviera compartiendo un secreto embarazoso. Tengo algunas preocupaciones. Ella es, ¿cómo puedo decirlo?, muy informal con los niños. Ayer la encontré enseñándoles a hacer burbujas de jabón en el área de servicio. Burbujas de jabón, Rodrigo, como si fueran niños de la calle. A través de la ventana, Rodrigo vio a María levantarse y comenzar a recoger las cajas de cartón, sus movimientos cuidadosos y organizados. Hablaba en voz baja con los niños, quienes inmediatamente comenzaron a ayudarla, cargando pequeños objetos con seriedad infantil. No está cumpliendo adecuadamente con sus funciones, prosiguió Elena. Ayer encontré purpurina en la mesa de la cocina y había papel crepé cortado en el suelo de la sala de juegos, sin contar que permite que los niños se ensucien innecesariamente. Mira el estado de sus ropas ahora. Rodrigo observó la ropa de sus hijos. Camisetas con pequeñas manchas de pintura y pantalones cortos con marcas de hierba. Extrañamente, en lugar de irritación, sintió una punzada de nostalgia. ¿Cuándo fue la última vez que él mismo se había ensuciado jugando? ¿Cuándo había sido lo suficientemente niño como para no preocuparse por uniformes impecables? Ella falta algunos días al mes, sin justificación adecuada, continuó doña Elena consultando sus notas. La semana pasada fueron 2 días, esta semana ha sido 1. Cuando pregunto, ella solo dice que tiene asuntos personales que resolver. Muy vago, ¿no crees? La puerta trasera se abrió y María entró por la cocina cargando una manta doblada y una pequeña caja con materiales de arte. Su cabello estaba ligeramente desordenado y había una mancha de pintura verde en su blusa blanca de trabajo. Javier y Pablo la seguían como patitos, charlando animadamente sobre los carritos que habían creado. «Tía Gracia, ¿mañana nos vas a enseñar a plantar las semillas?», preguntó Pablo, tirando suavemente de la parte inferior de su blusa. «Claro que sí, mi amor», respondió María, arrodillándose para estar a la altura de los niños. «Pero primero van a tomar un baño y comer la cena que la abuela Elena preparó. ¿Está bien? Las plantas necesitan cuidado, al igual que ustedes dos». «¿Prometes que no te irás sin despedirte?», insistió Javier, sus ojos grandes expresando una vulnerabilidad que hizo que el corazón de Javier se apretara. «Lo prometo», dijo María, haciendo un gesto de cruzar sobre el corazón. «Tía Gracia siempre cumple sus promesas». Doña Elena se había posicionado estratégicamente en la entrada de la cocina, observando la interacción con un ceño fruncido que Javier reconoció como su modo de juicio activado. Cuando María levantó la vista y vio al jefe parado en la sala, su rostro se sonrojó intensamente. «Doctor Mendoza, no sabía que había llegado», dijo ella, rápidamente alisando su cabello y tratando de ocultar la mancha de pintura en la blusa. «Perdón por los niños un poco sucios. Solo estábamos...» «No tienes que disculparte», interrumpió Javier, su voz saliendo más suave de lo que pretendía. «Los vi jugando en el jardín. Parecían estar divirtiéndose mucho». Un silencio tenso llenó el ambiente. Doña Elena miraba alternativamente entre su yerno y la empleada, como si presintiera un cambio sutil en la dinámica que no podía identificar completamente. María bajó la mirada, claramente incómoda con la atención, mientras los gemelos corrían a abrazar las piernas de su padre. «Papá, tía Gracia nos enseñó a hacer carritos que andan de verdad», exclamó Javier, con sus ojos brillando de entusiasmo. «Y ella sabe un montón de historias de lobos que no se comen a nadie», completó Pablo, saltando de un pie a otro. Javier se agachó para
estar a la altura de sus hijos, algo que rara vez hacía. De cerca pudo ver pequeñas manchas de pintura bajo sus uñas y trozos de papel de colores pegados en su cabello. Pero también notó algo más, un brillo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Una genuina animación que contrastaba drásticamente con la apatía melancólica que se había vuelto normal en los últimos 2 años. ¿Pueden mostrarme esos carritos después de la cena?, preguntó, sintiéndose extrañamente nervioso ante la perspectiva. ¿De verdad, papá?, preguntó Pablo, incrédulo. La pregunta golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. ¿Cuándo fue la última vez que había mostrado interés genuino por las actividades de sus hijos? ¿Cuándo se había sentado en el suelo a jugar con ellos, sin prisa, sin compromisos, presionando su agenda mental? «Claro que sí», respondió, sintiendo a doña Elena endurecerse detrás de él como una presencia desaprobadora. María observaba la interacción en silencio, sus manos nerviosamente alisando el delantal. Había algo en su expresión, una mezcla de esperanza y aprensión que hizo que Javier se preguntara qué historia personal se escondía tras esos ojos cautelosos. Aquella tarde común se había convertido en el inicio de algo que aún no podía nombrar, pero que sin duda cambiaría la dinámica cuidadosamente controlada de su hogar para siempre. Continué 1631. Capítulo 3. Semillas de transformación. La cena esa noche fue diferente a todas las comidas que la familia había compartido en los últimos 2 años. La mesa de jacarandá del comedor, normalmente un espacio de silencios educados y conversaciones monótonas, resonaba con el bullicio animado de los gemelos relatando sus aventuras vespertinas. Javier y Pablo, sentados en sus sillas infantiles tapizadas, gesticulaban entusiasmados mientras describían los carritos de cartón y las historias que María había contado. Y el lobo dijo así: «Oh», dijo Javier, modificando la voz para imitar al personaje. «Perdón, Caperucita, solo tenía dolor de barriga porque comí mucha fruta verde». Pablo estalló en risas, dejando caer algunos granos de arroz de su cuchara infantil de plata. Y luego se hicieron amigos y fueron a comer pastel a casa de la abuelita. Doña Elena sirvió el salmón a la parrilla con verduras salteadas, su menú habitual de los lunes, tratando de mantener la compostura ante la inusual agitación de sus nietos. Javier observaba la escena con una mezcla de fascinación y melancolía. Esas eran las voces de sus hijos, realmente hablando, no solo respondiendo educadamente a las preguntas de los adultos. «Javier, modales en la mesa, por favor», intervino doña Elena suavemente. «Y Pablo, sujeta la cuchara correctamente. Recuerden lo que siempre hablamos sobre el comportamiento adecuado durante las comidas». «Pero, abuela Elena, tía Gracia dijo que podemos reír cuando estamos felices», respondió Javier con la lógica irrefutable de 4 años. «Es verdad», confirmó Pablo, moviendo la cabeza enérgicamente. «Ella dijo que la risa es buena para el corazón». Doña Elena intercambió una mirada significativa con Javier. Ese tipo de comunicación silenciosa desarrollada a lo largo de años de convivencia. Era evidente que ella veía la influencia de la empleada como una amenaza a la educación formal que consideraba esencial para los niños. «¿Dónde está María ahora?», preguntó Javier, tratando de sonar casual mientras cortaba el pescado. «Ya se ha ido, doctor», respondió doña Elena. «Ella trabaja de 7 de la mañana a 5 de la tarde, con 1 hora para almorzar, un horario bastante razonable, considerando que la mayoría de las empleadas domésticas hoy en día trabajan hasta más tarde». Javier asintió, pero algo lo incomodaba. Había notado que María siempre dejaba la casa exactamente a las 5 en punto, a veces pareciendo tener la prisa. No era el comportamiento típico de los empleados domésticos que él conocía,
que generalmente se quedaban un poco más cuando era necesario o aprovechaban para charlar con los patrones. ¿Ella tiene familia?, preguntó, intentando parecer solo educadamente interesado. Imagino que sí, respondió doña Elena, sirviendo más verduras en el plato de Pablo, aunque es bastante reservada sobre su vida personal, lo cual es apropiado, claro. Mezclar cuestiones personales con el trabajo nunca es una buena idea. Después de la cena, Javier cumplió su promesa y siguió a los chicos hasta la sala de juegos del primer piso. El ambiente, que solía estar organizado como una vitrina de tienda de juguetes caros, cada artículo en su lugar designado, mostraba evidentes señales de la tarde de juegos. Había papel picado en la alfombra persa, algunos cojines fuera de lugar y los famosos coches de cartón posicionados cerca de la ventana. «¡Mira, papá!». Javier tomó uno de los coches, pintado de azul y rojo, con detalles hechos aparentemente con marcador. «Este es el coche de policía que protege la ciudad de los monstruos tristes». ¿Monstruos tristes? Javier se sentó en el suelo, algo que no hacía en años, sintiendo la suave alfombra bajo sus piernas. «Sí», explicó Pablo, tomando su coche verde y amarillo. «Tía María dijo que los monstruos no son malvados, solo se enojan cuando están tristes o asustados. Entonces, nosotros les ayudamos a ser felices de nuevo». La filosofía infantil presentada de forma tan simple impactó a Javier de una manera inesperada. Había algo profundamente humano en el enfoque de María para contar historias. Transformar villanos en personajes con sentimientos complejos, enseñar empatía en lugar de miedo. «¿Y cómo ayudan ustedes a los monstruos tristes?», preguntó, genuinamente curioso. «Con abrazos», respondió Javier de inmediato, demostrando con su coche, «y a veces con dulces». «¿Dulces?». «Tía María hizo dulces el sábado cuando tú estabas viajando», explicó Pablo. «Dijo que los dulces hacen que cualquier corazón sea más feliz. La abuela Elena no nos dejó comer mucho, pero estaban riquísimos». Javier miró los coches de cartón, simples, imperfectos, claramente hechos con materiales baratos, y se dio cuenta de que sus hijos estaban jugando con más entusiasmo del que jamás había mostrado con los juguetes importados y tecnológicos que solía comprar. Había algo mágico en la simplicidad de esas creaciones artesanales. Durante la siguiente hora se encontró completamente absorto en el mundo imaginario creado por los gemelos. Montaron una ciudad entera con bloques de construcción y cojines, donde los coches de cartón patrullaban en busca de monstruos que necesitaban ayuda. Javier asumió el papel de comisario de la policía de abrazos, una posición que lo hizo reír de una manera que había olvidado que era posible. «Papá, hoy ríes diferente», observó Javier durante una pausa en el juego, mirándolo con esa percepción aguda de los niños pequeños. «¿Diferente cómo?». «Ríes de verdad», respondió Pablo subiendo a la falda de su padre sin ceremonia. «Antes solo reías con los dientes, ahora ríes con el corazón». La observación infantil fue como una revelación dolorosa. Javier se dio cuenta de que se había convertido en un experto en sonrisas sociales, expresiones educadas que no reflejaban ninguna alegría genuina. ¿Cuándo fue la última vez que había reído con el corazón? A las 9 de la noche, después de acostar a los chicos, algo que normalmente delegaba a doña Elena, Javier bajó a su oficina en la planta baja, el ambiente masculino, con sus estanterías de libros sobre negocios y paredes decoradas con diplomas y certificados profesionales, contrastaba drásticamente con la ligereza de la sala de juegos. Se sirvió un whisky de 18 años y se acomodó en su sillón de cuero intentando procesar los eventos del día. Por la ventana podía ver el jardín iluminado por los reflectores automáticos. La manta de cuadros había sido recogida.
pero aún había pequeños agujeros en la hierba donde las semillas de girasol serían plantadas al día siguiente. María García se dio cuenta de que sabía muy poco sobre la mujer que estaba claramente influyendo en sus hijos de una manera tan profunda. ¿De dónde venía? ¿Por qué había elegido trabajar como empleada doméstica? ¿Y por qué sus hijos parecían conectarse con ella de una forma que él mismo no podía alcanzar? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Antonio, su socio y mejor amigo desde los tiempos de la universidad. «Javier, ¿cómo fue Madrid? ¿Lograste cerrar con los de Santa Catarina?» «Cerramos. 30 millones aprobados para la primera fase», respondió automáticamente, pero su mente aún estaba en el jardín de la tarde. «Excelente. Vamos a celebrar el viernes ese nuevo restaurante en La Moraleja que querías probar». «Antonio», Javier dudó. «¿Recuerdas cómo era ser niño? ¿Realmente ser niño sin preocupaciones ni responsabilidades?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Amigo, ¿estás bien?» Esa pregunta salió de la nada. «Estoy pensando en los chicos, si estoy siendo un buen padre». «Javier, les das todo lo que necesitan, una casa increíble, educación de primera, estabilidad financiera. ¿Qué más puede ofrecer un padre?» La pregunta resonó en la oficina silenciosa después de que colgaron el teléfono. ¿Qué más puede ofrecer un padre? Por primera vez en mucho tiempo, Javier sospechaba que la respuesta era algo que no podía comprarse con dinero, y que María García, una empleada doméstica de origen humilde, había descubierto intuitivamente cómo proporcionar. Esa noche se durmió con el sonido fantasma de risas infantiles genuinas resonando en su memoria, y por primera vez en 2 años no tuvo pesadillas sobre Clara. Continúa 16:34. Capítulo 4. El descubrimiento del secreto. Las 2 semanas siguientes pasaron como una película en cámara lenta para Javier. Se encontraba inventando excusas para trabajar desde casa, cancelando reuniones externas y reorganizando su agenda para coincidir con los horarios en que María estaría con los chicos. Cada observación revelaba nuevos aspectos de la transformación que estaba ocurriendo en su propia casa. En la mañana del jueves fingió estar atrasado para una reunión, pero en realidad se escondió en la oficina con la puerta entreabierta para observar la rutina matutina. María llegó puntualmente a las 7, como siempre, vistiendo su blusa blanca, la falda negra que parecía ser su uniforme elegido. Pero, a diferencia de las empleadas anteriores, que saludaban formalmente y desaparecían en las tareas domésticas, ella siempre reservaba sus primeros 15 minutos para conversar con Javier y Pablo sobre cómo había sido la noche anterior. «¿Durmieron bien, mis amores?», preguntó, arrodillándose para estar a la altura de los niños mientras ellos tomaban café en la cocina bajo la supervisión de doña Elena. «Tía María, soñé con los carritos voladores», contó Javier animadamente. «Y yo soñé que plantamos un árbol de chocolate», completó Pablo, haciendo gestos explicativos con sus pequeñas manos. Rodrigo notó cómo ella escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas sobre los sueños como si fueran asuntos de extrema importancia. Había una calidad maternal en su voz que iba más allá de la educación profesional. Era instintiva, natural, como si cuidar de niños fuera algo que ella nació sabiendo hacer. «Hoy es día de plantar las semillas de girasol», anunció María, sacando un pequeño saquito del bolsillo de su delantal. «Pero primero ustedes van a ayudar a tía a terminar la limpieza de la casa. ¿Está bien? Trabajo en equipo». Doña Elena observaba la interacción con una expresión que Rodrigo había aprendido a descifrar a lo largo de los años. Desconfianza disfrazada de tolerancia. La exsuegra claramente desaprobaba lo que consideraba familiaridad excesiva entre la empleada y los niños,
pero no había encontrado motivos técnicos para criticar el trabajo de María. La casa nunca había estado más limpia u organizada. Lo que realmente intrigaba a Rodrigo eran los pequeños misterios. El lunes anterior había encontrado un dibujo infantil pegado en la nevera, algo que doña Elena jamás permitiría normalmente. Era un garabato colorido de Javier representando Tía María y los niños plantando flores. Cuando preguntó sobre el dibujo, doña Elena simplemente dijo que había otras prioridades de las que preocuparse. El miércoles descubrió que María había enseñado a los niños a separar la basura reciclable, transformando la tarea en un juego donde cada material tenía una casa específica. Javier y Pablo ahora competían para ver quién podía acertar más veces el destino correcto de cada ítem, gritando ¡Gol!, cuando una botella plástica caía perfectamente en el recipiente azul. Pero lo que más lo impresionaba eran las transformaciones en el comportamiento de los gemelos. Javier, que desde la muerte de su madre se había vuelto un niño excesivamente callado y cauteloso, ahora tarareaba durante el café de la mañana y hacía preguntas sobre todo lo que veía. Pablo, por su parte, había dejado de tener pesadillas nocturnas que lo dejaban llorando inconsolablemente hasta que doña Elena lo calmaba con tés de manzanilla. El viernes por la mañana, Rodrigo decidió investigar más directamente. Se acercó a María mientras ella organizaba la lavandería, un ambiente siempre perfumado con suavizante de ropa y el vapor caliente de la secadora. «María», dijo él, tratando de sonar casual, «¿puedo hablar contigo un momento?» Ella se volvió rápidamente, sus ojos revelando un destello de aprensión. «Claro, doctor Mendoza, ¿he hecho algo mal?» «No, nada de eso», se apresuró a tranquilizar. «De hecho, quería agradecerte. Los niños están diferentes, más felices». Una sonrisa tímida iluminó su rostro. «Son niños maravillosos, doctor. Solo necesitaban un poquito más de atención y cariño». «¿Tienes hijos?», preguntó Rodrigo observando atentamente su reacción. La pregunta provocó un cambio sutil en su expresión. Sus ojos se desviaron momentáneamente y ella tardó unos segundos en responder. «Tengo una hija», dijo finalmente, su voz cargando una matiz que él no podía identificar. «¿Qué edad tiene?» «16 años». María volvió a doblar las toallas con movimientos mecánicos, claramente incómoda con el rumbo de la conversación. «¿Ella vive contigo?» Otra pausa. «Es complicado, doctor. Ella está necesitando cuidados especiales en este momento». Rodrigo se dio cuenta de que había alcanzado un territorio sensible. El lenguaje corporal de María había cambiado completamente. Sus hombros estaban tensos, sus manos trabajaban más rápidamente, y ella evitaba el contacto visual directo. «Si necesitas algún tiempo libre para cuidarla, puedes avisarme», ofreció él. «Gracias, doctor, pero puedo organizarme», respondió ella rápidamente, casi defensivamente. Esa tarde, después de que María se fue puntualmente a las 5, Rodrigo subió al cuarto de los niños para el ritual de la hora de dormir. Encontró a Javier hojeando un libro de cuentos infantiles que no reconocía. Una edición simple, claramente no perteneciente a la colección de libros importados que doña Elena había seleccionado cuidadosamente. «¿De dónde vino este libro?», preguntó. «Tía María lo trajo de su casa», respondió Javier, mostrando las ilustraciones coloridas. «Dijo que era de su hija cuando era pequeña». «¿Habló sobre la hija?» «Habló», confirmó Pablo, que estaba construyendo una torre con bloques en la alfombra. «Dijo que su hija está enferma y que por eso trabaja aquí, para comprar medicina». La información golpeó a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. Su empleada doméstica estaba sustentando a una hija enferma con el salario que él pagaba,
Un salario que, a pesar de ser justo para los estándares de la región, ciertamente no era suficiente para costear tratamientos médicos caros. ¿Qué tipo de enfermedad?, preguntó, tratando de mantener un tono casual para no alarmar a los niños. No sé, dijo Javier con la honestidad directa de la infancia. Tía María se puso un poco triste cuando habló sobre eso. Entonces yo y Pablo le dimos un abrazo y ella sonrió de nuevo. Esa noche, Rodrigo no pudo concentrarse en nada. Durante la cena, observó a doña Elena relatando los planes de matricular a los niños en clases extra de francés y tenis. Pero su mente estaba fija en la imagen de María corriendo a casa todos los días, a las 5 en punto para cuidar de una hija adolescente enferma. Después de que doña Elena se retiró a sus aposentos en el segundo piso, llamó a Antonio. «Necesito que me hagas un favor», dijo sin preámbulos. «Claro, ¿qué necesitas?» «Quiero que descubras algunas informaciones sobre una empleada, María García. Necesito saber sobre su situación familiar, especialmente sobre una hija de 16 años. Rodrigo, eso suena un poco invasivo. ¿Cuál es el motivo?» «Ella está cuidando de mis hijos, Antonio. Tengo el derecho de saber con quién estoy dejando a Javier y Pablo». Era una media verdad. La realidad era que su curiosidad sobre María había superado los límites profesionales y estaba convirtiéndose en algo personal. Una necesidad de comprender a la mujer que había logrado despertar alegría en sus hijos de una manera que él mismo no sabía cómo hacer. «Está bien», concordó Antonio. «Mi cuñado trabaja en el registro de la región. Puedo pedirle que verifique algunas informaciones básicas, pero promete que no usarás esto para perjudicar a la mujer». «Lo prometo», dijo Javier, aunque no estaba seguro de cuáles serían las consecuencias de lo que podría descubrir. Mientras colgaba el teléfono, miró por la ventana hacia el jardín donde las semillas de girasol habían sido plantadas esa mañana. Pequeñas placas de madera hechas a mano marcaban cada agujero, con los nombres Javier y Pablo escritos en letras coloridas. Era una metáfora perfecta para lo que estaba sucediendo en su casa. Semillas de transformación siendo plantadas por una mujer misteriosa que se estaba volviendo mucho más importante para su familia de lo que él había imaginado posible. El descubrimiento de sus secretos cambiaría todo, pero Javier aún no sabía si para mejor o para peor. Continuar. 16:35. Capítulo 5. Revelaciones dolorosas. La llamada de Antonio llegó el lunes siguiente, durante una reunión con arquitectos sobre el nuevo proyecto en Madrid. Javier pidió permiso a los presentes y atendió el teléfono en su oficina privada, sintiendo una ansiedad inexplicable apretar su pecho. «Javier, conseguí la información que pediste sobre María García», dijo Antonio, su voz cargando un tono más serio de lo habitual. «Pero necesito advertir que lo que descubrí es complicado». «Habla de una vez, Antonio». «Ella tiene una hija llamada Isabela García, 16 años. La chica está internada desde hace 4 meses en la Clínica Esperanza, una institución especializada en trastornos alimentarios y problemas psicológicos graves. Anorexia nerviosa severa, con episodios de depresión profunda». Javier se sentó pesadamente en su silla, absorbiendo la información. «¿Y el tratamiento?» «Es privado. Cuesta alrededor de 8.000 euros al mes, sin contar medicamentos y terapias complementarias». María asumió una deuda considerable para costear todo esto. «Mi cuñado dijo que ella ofreció la casa donde vivía como garantía de un préstamo bancario». «¿Hipotecó la casa?» Javier sintió algo revolverse en su estómago. «Javier, hay más. La hija ya intentó hacerse daño 2 veces. Por eso María necesita visitarla al menos 3 veces por semana. Son los días que falta a su trabajo.
No puede contarte porque tiene miedo de ser despedida. Necesita este empleo más que cualquier otra cosa en el mundo. El silencio se extendió entre ellos mientras Javier procesaba la magnitud de la situación. Su empleada doméstica no era solo una mujer trabajando para mantener a su familia. Estaba luchando desesperadamente por mantener viva a su hija, sacrificando todo lo que poseía en el proceso. «Javier, ¿estás ahí?» «Estoy», murmuró él. «Antonio, ¿dónde queda esa clínica?» «En el barrio de Salamanca». «¿Por qué?» Necesito pensar en esto. Gracias por la información». Javier colgó el teléfono y se quedó parado durante varios minutos, mirando por la ventana sin realmente ver nada. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. La prisa con que María dejaba la casa a las 5 en punto, sus ausencias periódicas, el cuidado maternal excesivo que mostraba con Javier y Pablo. Ella estaba canalizando su instinto protector frustrado hacia sus hijos, ya que no podía estar presente completamente para su propia hija. Esa tarde, cuando llegó a casa, Javier observó a María con nuevos ojos. Ella estaba en el jardín con los gemelos, regando las pequeñas plántulas de girasol que habían comenzado a brotar. Sus movimientos eran los mismos de siempre, cuidadosos, cariñosos, pacientes, pero ahora él podía ver la tensión escondida en sus hombros, la preocupación disfrazada detrás de su sonrisa. «Tía María, ¿por qué a veces te ves un poco triste?», preguntó Javier con la percepción aguda de los niños, mientras Pablo hacía pequeños montones de tierra alrededor de las plantas. «No estoy triste, mi amor», respondió María, pero su voz traicionó una leve vacilación. «A veces los adultos se preocupan por cosas del trabajo, solo eso». «Mi papá también se preocupa a veces», observó Pablo. La abuela Elena dijo que es porque tiene mucha responsabilidad. «Es verdad», concordó María, «pero ¿saben qué más? Cuando nos preocupamos mucho, es bueno hablar con personas en las que confiamos. Y también es bueno hacer cosas que hacen que el corazón se sienta más ligero, como plantar flores y jugar con ustedes dos». Javier se retiró a la oficina, emocionalmente afectado por la conversación que había presenciado. María estaba ofreciendo consejos sobre cómo lidiar con preocupaciones mientras cargaba un peso que él apenas podía imaginar. Su fortaleza era impresionante y humillante. Durante la cena, Elena sacó a relucir un tema que había estado evitando. «Javier, necesito hablar contigo sobre una decisión importante», dijo ella sirviéndose ensalada de hojas verdes. «Hablé con la directora del Colegio San Ignacio y tienen 2 vacantes disponibles para el periodo completo. Los niños comenzarían el próximo lunes». «¿Periodo completo?» Javier dejó de cortar la carne. «De 7 de la mañana a 7 de la noche», explicó Elena entusiasmada, «incluyendo comidas, actividades extracurriculares, clases de inglés, música y educación física. Es exactamente lo que necesitan para desarrollarse adecuadamente». Javier y Pablo continuaron comiendo, pero Javier notó que intercambiaron una mirada preocupada. «¿Y María?», preguntó Javier tímidamente. «Bueno», Elena dudó. «Con los niños en la escuela a tiempo completo, no necesitaremos más a una empleada dedicada exclusivamente a ellos. Podemos contratar a una limpiadora que venga 3 veces por semana para la limpieza general». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier miró a sus hijos y vio cómo sus expresiones cambiaban drásticamente. Javier dejó de masticar. Pablo dejó caer el tenedor en el plato. «¿Tía María no vendrá más aquí?», preguntó Pablo, su voz temblando. «Ella tendrá que buscar otro trabajo, querido», explicó Elena, con la paciencia forzada que usaba cuando necesitaba explicar situaciones adultas a los niños. «Pero ustedes van a hacer nuevos amigos en la escuela y aprender muchas cosas importantes». Javier comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero no quiero que tía María se vaya.
Ella prometió que iba a ver crecer nuestros girasoles. Y ella iba a enseñarnos a hacer pastel de chocolate, sollozó Pablo, también comenzando a llorar. Javier sintió algo romperse dentro de su pecho. Sus hijos estaban viviendo lo que parecía ser su primera gran pérdida desde la muerte de su madre, y él era parcialmente responsable de causar ese dolor. Elena, dijo lentamente, ¿podemos hablar de esto después? Javier, es una decisión racional. Los niños necesitan socializar con niños de la misma edad y clase social. Es lo mejor para ellos a largo plazo. No quiero ir a la escuela, gritó Javier, levantándose de la silla. Quiero quedarme con tía María. Yo también, confirmó Pablo, cruzando los brazos en un gesto de rebeldía raro para un niño generalmente tan dócil. Era la primera vez que Javier veía a sus hijos expresar una voluntad fuerte sobre algo, y era exactamente lo opuesto a lo que los adultos habían decidido por ellos. La ironía era devastadora. María había logrado despertar personalidades propias en Javier y Pablo, y esas personalidades estaban ahora protestando contra su propia remoción. Esa noche, después de mucho esfuerzo para calmar a los niños y ponerlos en la cama, Javier se encerró en la oficina y hizo algo que no hacía en años. Bebió más de lo que debía. El whisky oscuro quemaba su garganta mientras intentaba procesar los eventos del día. María estaba luchando por salvar la vida de su hija adolescente, sacrificando su propia seguridad financiera en el proceso. Sus hijos habían encontrado en ella el cariño maternal que faltaba desde que perdieron a Clara, y Elena, con las mejores intenciones, estaba a punto de destruir la única fuente genuina de alegría que Javier y Pablo habían conocido en los últimos 2 años. A las 2 de la madrugada, completamente sobrio a pesar del alcohol, Javier tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todas esas vidas interconectadas. Iba a confrontar a María al día siguiente, pero no para despedirla. Tenía una propuesta que podría resolver los problemas de todos, si ella tenía el valor suficiente para aceptarla. Afuera, una lluvia fina comenzó a caer, regando las pequeñas plántulas de girasol que crecían en el jardín, plantadas con esperanza por manos pequeñas e inocentes que aún creían que los adultos podían proteger las cosas importantes de la vida. Continué 16:37. Capítulo 6. La propuesta inesperada. A la mañana siguiente, Javier llegó a la cocina antes de las 7, una rareza que hizo que Elena arquease las cejas mientras preparaba el café de la mañana de los gemelos. Se sirvió un café fuerte y se posicionó estratégicamente donde podía observar la llegada de María por la entrada de servicio. Puntualmente a las 7, ella apareció, pero su apariencia estaba visiblemente afectada. Había profundas ojeras bajo sus ojos, y sus manos temblaban ligeramente mientras colgaba la bolsa en el gancho designado. Javier sospechó que había pasado la noche en la clínica con su hija. «Buenos días, doctor Mendoza», saludó ella, tratando de sonar normal, pero su voz estaba ronca de cansancio. «María, necesito hablar contigo. ¿Puede ser ahora, antes de que los niños se despierten?» El pánico fue instantáneo en sus ojos. «Doctor, si es sobre ayer, puedo explicar. Tuve una emergencia familiar, pero prometo que voy a recuperar las horas». «No es eso», interrumpió Javier amablemente. «Vamos a mi oficina. Elena, puedes cuidar de los niños cuando se despierten. No tardaré mucho». En la oficina, María se sentó en la punta de la silla reservada para visitantes, sus manos nerviosamente alisando la falda negra. Javier se posicionó detrás de su escritorio, pero se dio cuenta de que la formalidad de la situación solo aumentaba su tensión, así que decidió sentarse en el sillón al lado. «María», comenzó él observando atentamente su reacción, «sé sobre tu hija». La sangre drenó completamente de su rostro.
Sus ojos se agrandaron y comenzó a sacudir la cabeza en negación, como si pudiera deshacer las palabras que acababa de escuchar. Doctor, ¿puedo explicar? Nunca dejé que esto interfiriera en mi trabajo, lo juro. Isabel está mejorando, el tratamiento está funcionando. María, para, dijo Javier firmemente, pero sin dureza. No voy a despedirte. Ella dejó de hablar abruptamente, pero continuó temblando. Sé que tu hija está en la clínica Esperanza desde hace 4 meses. Sé que hipotecaste tu casa para pagar el tratamiento, y sé que por eso desapareces algunos días al mes, sin poder explicar el motivo. Lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por las mejillas de María. Por favor, doctor Mendoza, necesito este empleo. Sin él, no puedo mantener a Isabel en tratamiento. Ella ya ha mejorado tanto, no puede parar ahora. Escucha lo que te voy a proponer, dijo Javier, inclinándose hacia adelante. Quiero que aceptes ser la niñera oficial de mis hijos, a tiempo completo. Salario de 5.000 euros al mes, con un plan de salud que cubrirá el tratamiento de tu hija. María parpadeó varias veces, como si no estuviera segura de haber oído correctamente. Doctor, Elena quiere matricular a Javier y Pablo en una escuela privada a tiempo completo. No estoy de acuerdo con eso. Nunca han estado tan felices como en los últimos meses y es por tu causa. Quiero que sigas cuidando de ellos. Pero yo soy solo una limpiadora, doctor. No tengo calificaciones para ser niñera de niños de una familia como la suya. Tienes algo que las calificaciones no enseñan, respondió Javier, sorprendido por la convicción en su voz. Amas a mis hijos, y ellos te aman a ti. Eso vale más que cualquier diploma. María cubrió su rostro con las manos y comenzó a sollozar. Eran lágrimas de alivio mezcladas con incredulidad, como si un peso gigantesco hubiera sido retirado de sus hombros. Hay una condición, continuó Javier. Quiero conocer a tu hija. Si voy a confiar mis hijos a ti, necesito entender completamente tu situación familiar. Isabel es una buena niña, dijo María rápidamente, secándose las lágrimas. El problema no es de comportamiento. Ella desarrolló trastornos alimentarios después de que su padre nos abandonó el año pasado. No puede alimentarse adecuadamente. Tiene episodios de pánico. A veces se hace daño. El dolor en la voz de María era palpable. Javier se dio cuenta de que ella estaba cargando no solo el peso financiero del tratamiento, sino también una culpa materna devastadora. ¿Cuánto tiempo dicen los médicos que necesita estar internada? Al menos 6 meses más. Después de eso, tratamiento ambulatorio por 1 año más. En total, estamos hablando de unos 100.000 euros. Javier hizo cálculos mentales rápidamente. 100.000 euros era lo que gastaba en 3 meses de jardinería y piscina. Era menos de la mitad de lo que había pagado por su último coche. Era una cantidad que podría cambiar completamente la vida de María, pero que apenas haría diferencia en su presupuesto personal. María, dijo lentamente, ¿y si te ofreciera un adelanto para cubrir todo el tratamiento de Isabel? Tú lo devolverías con descuento en nómina durante 2 años. Esta vez, María literalmente se derrumbó. Su cuerpo se inclinó hacia adelante y lloró de una manera que revelaba años de estrés, miedo y desesperación finalmente liberados. ¿Por qué?, logró preguntar entre sollozos. ¿Por qué haría eso por mí? La pregunta sorprendió a Javier de una manera inesperada. ¿Por qué, de hecho? Podía decir que era por los niños, que era una inversión en su felicidad. Podía argumentar que era solo practicidad financiera, pero la verdad era más compleja, porque tú devolviste algo a mis hijos que pensé que habían perdido para... Y siempre, respondió honestamente,
Los hiciste reír de nuevo, les hiciste soñar con coches voladores y árboles de golosinas. Trajiste la vida de vuelta a esta casa. Doctor Mendoza. María levantó la cabeza, sus ojos rojos pero llenos de determinación. Si usted realmente hace esto, juro que dedicaré mi vida a cuidar de sus niños. Nunca les faltará cariño o atención mientras yo esté cerca. Lo sé, dijo Javier, ya lo demostraste en las últimas semanas. Un ruido en la cocina los interrumpió. Voces infantiles gritando, «¡Tía María! ¡Tía María!», resonaron por el pasillo. Javier y Pablo se habían despertado y estaban buscándola. «Ve», dijo Javier sonriendo por primera vez en la conversación. «Están preocupados. Ayer doña Elena mencionó la posibilidad de la escuela a tiempo completo y se desesperaron pensando que te ibas». María se levantó, aún un poco temblorosa, pero con una nueva luz en sus ojos. En la puerta se dio la vuelta. «Doctor Mendoza, ¿puedo preguntar algo?» «Claro». «¿Habló con doña Elena sobre este cambio?» Javier sonrió de una manera que no tenía nada de divertido. «Aún no, pero voy a hablar ahora mismo». Mientras María salía a encontrar a los gemelos, Javier se preparó para la conversación más difícil que tendría con su ex-suegra desde el funeral de Clara. Elena no aceptaría fácilmente una decisión que contradecía todos los planes cuidadosamente elaborados que había hecho para la educación de sus nietos. Afuera, podía escuchar a Javier y Pablo contando emocionadamente a María sobre un sueño compartido que habían tenido sobre girasoles gigantes que daban golosinas en lugar de semillas. Era el sonido de la infancia auténtica, desordenada, imaginativa y completamente feliz. Era exactamente eso lo que estaba decidido a proteger, cueste lo que cueste. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, hay apoyo gratuito disponible. Encontrar recursos, Continue 16.39. Capítulo 7. La confrontación familiar. Doña Elena estaba en la sala organizando catálogos de uniformes escolares cuando Javier la encontró. Ella había esparcido sobre la mesa de centro varios folletos del Colegio San Ignacio, planillas con horarios de actividades extracurriculares y listas de material escolar. Su postura irradiaba la satisfacción de quien había planeado meticulosamente cada detalle de un proyecto importante. «Elena, necesitamos hablar», dijo Javier, cerrando la puerta detrás de sí. «Gran momento», respondió ella animadamente, levantando un catálogo colorido. «Acabo de confirmar las plazas para los niños. Empiezan el cinto lunes que viene. Mira solo el programa de actividades: natación, violín, ajedrez e incluso clases de mandarín. ¿Estarán tan bien preparados para el futuro?» «Elena», interrumpió Javier firmemente, «los niños no van a esa escuela». Ella dejó de hojear el catálogo y lo miró con una expresión confusa, como si no hubiera comprendido correctamente sus palabras. «¿Cómo que no, Javier? Ya está todo arreglado. Incluso pagué la matrícula». «Entonces tendremos que cancelar. No estoy de acuerdo con el cambio». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Elena colocó lentamente el catálogo sobre la mesa, sus movimientos controlados de una manera que Javier reconocía como el preludio a una de sus famosas explosiones de indignación. «Javier», dijo ella, su voz adoptando ese tono helado que usaba cuando creía estar tratando con personas irracionales. «Hablamos de esto. Acordamos que era lo mejor para Javier y Pablo. Tú hablaste y decidiste. Yo solo escuché, pero ahora estoy tomando una posición». Elena se levantó, su postura erguida y formal, asumiendo el aspecto intimidante que había perfeccionado a lo largo de décadas, lidiando con empleados y proveedores. «¿Y cuál sería exactamente tu posición?» «María García seguirá trabajando aquí como niñera oficial de los niños. Los niños asistirán a una escuela a medio tiempo para socialización,
pero su cuidado principal seguirá siendo responsabilidad de ella. La expresión de Elena cambió rápidamente de confusión a shock, y luego a una furia controlada que hizo que sus ojos brillaran peligrosamente. ¿Me estás diciendo que decidiste confiar la educación de mis nietos a una limpiadora? Estoy diciendo que voy a confiar el cuidado de mis hijos a la persona que los hizo más felices en los últimos 2 años. Javier, por el amor de Dios. Elena comenzó a caminar en círculos por la sala, gesticulando dramáticamente. No puedes estar hablando en serio. Esa mujer no tiene ninguna cualificación para educar a niños de nuestra clase social. Ella nunca tuvo una educación formal adecuada. ¿Qué educación formal adecuada?, replicó Javier, sintiendo una irritación que había estado creciendo durante semanas finalmente emerger. Elena, mis hijos quedaron traumatizados y retraídos durante 2 años bajo nuestra educación adecuada. En 3 semanas con María volvieron a sonreír, a soñar, a ser niños de verdad. Esos son solo caprichos temporales. Elena golpeó el brazo del sillón. Javier, estás confundiendo entretenimiento con educación. Esta mujer está transformando a tus hijos ¿en qué? ¿En niños felices? ¿En niños sin disciplina, sin preparación para los desafíos de la vida real? La voz de Elena subió varios tonos. ¿Crees que el mundo real tiene tiempo para carritos de cartón y cuentos de lobos buenos? ¿Crees que van a poder competir en el mercado laboral futuro, plantando girasoles y haciendo dulces? Javier respiró hondo, tratando de mantener la calma. Elena, tienen 4 años. No necesitan preocuparse por el mercado laboral aún. Es exactamente este tipo de pensamiento que crea adultos fracasados. Elena estaba ahora visiblemente alterada, sus mejillas sonrojadas y sus manos temblando ligeramente. Clara siempre estuvo de acuerdo conmigo sobre esto. Educación rigurosa, disciplina, preparación adecuada. Clara está muerta, Elena. Las palabras salieron más duras de lo que Javier pretendía, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Elena retrocedió como si hubiera sido golpeada físicamente, su mano volando hacia el pecho en un gesto involuntario. «¿Cómo te atreves?», susurró. «Elena, lo siento. No quería decirlo de esa manera». Javier pasó la mano por su cabello, frustrado consigo mismo. «Pero la verdad es que Clara ya no está aquí para dar opiniones, y yo soy el padre de estos niños. La decisión final es mía». «La decisión final». Elena se enderezó, recuperando su compostura con la rapidez de alguien acostumbrada a enfrentar adversidades. «Javier, puedes ser su padre, pero yo soy la única abuela que tienen. Soy la única conexión que mantienen con el lado materno de la familia, y no voy a permitir que comprometa su futuro por un capricho sentimental». «No es un capricho, Elena. Es una decisión fundamentada en el bienestar de mis hijos». «¿Bienestar?». Elena rió, pero fue una risa amarga, sin ningún humor. «Javier, trabajas 14 horas al día, viajas constantemente. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablaste con Javier? ¿Y Pablo? ¿Cuándo fue la última vez que supiste lo que estaban pensando o sintiendo?». La crítica golpeó a Javier en el corazón porque contenía una verdad dolorosa que había estado evitando enfrentar. «Por eso mismo necesito a María», admitió, «porque ella puede hacer por ellos lo que yo no sé cómo hacer». «¿Y crees que eso es saludable? ¿Delegar completamente tu paternidad a una extraña?». «No es una extraña, Elena, y no estoy delegando mi paternidad. Estoy tratando de asegurarme de que mis hijos tengan el cariño que merecen». Elena se detuvo y lo miró directamente, sus palabras elegidas, cuidadosamente como cuchillas afiladas. «Javier, voy a ser muy clara contigo.
Si insistes en esta decisión irresponsable, voy a demandar la custodia de los niños. El aire pareció salir completamente de los pulmones de Javier. No harías eso. Lo haría y lo haré, respondió Elena con absoluta convicción. Tengo recursos financieros, tengo una casa adecuada en el barrio de Salamanca, tengo referencias impecables de educadores y psicólogos infantiles, y tengo 2 años de evidencias de que eres un padre ausente que ahora quiere entregar la educación de sus hijos a una empleada doméstica sin calificaciones. La amenaza flotó en el aire entre ellos como una bomba a punto de estallar. Javier se dio cuenta de que Elena no estaba blufando. Realmente creía que estaba luchando por el bienestar de sus nietos y estaba dispuesta a llegar a las últimas consecuencias. Elena, dijo lentamente, tratando de encontrar algún terreno común. Los niños son felices con María. Están saludables, están aprendiendo, se están desarrollando normalmente. ¿No es eso lo que importa? Lo que importa es su futuro, Javier. Y su futuro no está en una casa donde una limpiadora dicta las reglas de la educación. Desde el pasillo llegó el sonido de risas infantiles mezcladas con la voz melodiosa de María cantando una canción sobre una mariposa que enseñaba colores a las flores. Era un sonido que se había convertido en la banda sonora de la felicidad en su hogar. «Escucha eso, Elena», dijo Javier, señalando en dirección a los sonidos. «¿Cuándo fue la última vez que escuchaste reír así a mis hijos?» Elena se endureció aún más. «Tienes 48 horas para reconsiderar tu decisión, Javier. Después de eso, mi abogado presentará la demanda de custodia». Salió de la sala de estar con pasos decididos, dejando atrás una nube de perfume caro y una atmósfera cargada de amenazas. Javier se quedó solo, contemplando los catálogos escolares esparcidos sobre la mesa y preguntándose si hacer lo correcto siempre exigía sacrificar tanto. Afuera, María y los niños habían comenzado a regar los girasoles, sus voces creando un contrapunto dulce e inocente a la tormenta emocional que acababa de estallar dentro de la casa. Continúa 1642. Capítulo 8. La crisis y la decisión. El miércoles siguiente, Javier estaba en su sala de reuniones tratando de concentrarse en hojas de cálculo financieras, cuando su celular sonó insistentemente. El número de la Clínica Esperanza apareció en la pantalla, haciendo que su estómago se contrajera instantáneamente. «¿Aló? ¿Señor Mendoza? Aquí es la doctora Patricia de la Clínica Esperanza. La señora María me pidió que le llamara en caso de emergencia». «¿Qué pasó?» «Su hija Isabel tuvo una crisis severa durante la madrugada. Intentó hacerse daño nuevamente y ahora necesita estar bajo observación constante. María ha estado aquí desde las 3 de la mañana y no puede salir. Me pidió que le avisara que no podrá ir a trabajar hoy, posiblemente ni mañana». Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de la situación. «¿Cómo está la chica ahora?» «Está estable, pero necesitamos ajustar la medicación y mantener un seguimiento psiquiátrico intensivo en las próximas 72 horas. Es un periodo crítico». «Doctora, ¿María necesita algo? ¿Algún soporte adicional?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Señor, con todo respeto, creo que María necesita principalmente paz mental. Está extremadamente ansiosa porque sabe que faltar al trabajo puede comprometer su empleo, lo que a su vez comprometería el tratamiento de su hija. Es un ciclo de estrés que no ayuda a nadie». Después de colgar, Javier canceló todas las reuniones del día y se dirigió rápidamente a casa. Encontró a Elena en la sala de estar con Javier y Pablo, que parecían perdidos y melancólicos. «¿Dónde está tía María?», preguntó Javier en cuanto vio a su padre. «Tuvo que atender un asunto importante», respondió Javier, arrodillándose para estar a la altura de los niños. «Pero volverá pronto».
La abuela Elena dijo que tía María no vendrá más aquí, dijo Pablo, con sus grandes ojos llenos de confusión. Dijo que iremos a una escuela nueva donde nos enseñarán cosas más importantes. Javier miró a Elena, que permanecía sentada rígidamente en el sofá, los labios fruncidos en una línea determinada. Elena, necesitamos hablar. Niños, vayan a jugar al jardín un momento. Quiero ver cómo están sus girasoles. Cuando los niños salieron, Elena atacó de inmediato. ¿Ves? Ni siquiera apareció hoy. No dio explicaciones. No se preocupó por los niños que están bajo su responsabilidad. Es exactamente de lo que hablaba sobre la falta de profesionalismo. Su hija intentó hacerse daño nuevamente. Está internada en observación. ¿Y eso es problema nuestro? Javier, los empleados tienen problemas personales, es natural. Pero cuando esos problemas comienzan a interferir en el trabajo... Elena, basta. Javier se levantó, su paciencia finalmente agotada. Voy a dejar algo muy claro. María no será despedida, ella seguirá cuidando de mis hijos, y tú tendrás que aceptar eso. No, Javier, tendrás que aceptar que esta mañana inicié el proceso de custodia. Las palabras cayeron como una bomba en el ambiente. Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Hiciste qué? Mi abogado presentó la petición en el juzgado a las 10 en punto. Alegamos abandono intelectual, negligencia educativa y exposición de los niños a influencias inapropiadas. Elena, te has vuelto completamente loca. Estoy protegiendo a mis nietos, explotó ella levantándose también. Clara estaría horrorizada si supiera que estás entregando la educación de sus hijos a una mujer sin ninguna calificación. Clara estaría horrorizada porque estás usando su memoria para justificar esta locura, replicó Javier. ¿Estás dispuesta a traumatizar a 2 niños que ya han perdido a su madre solo porque no puedes aceptar que yo tome mis propias decisiones? Desde el jardín llegó un sonido que los hizo detenerse de inmediato. Javier estaba llorando. No era un llanto de rabieta o capricho, sino un llanto profundo, desesperado. Corrieron afuera y encontraron a los niños sentados junto a las plántulas de girasol. Pablo consolaba a su hermano, pasándole su pequeña mano por la espalda. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Javier, arrodillándose junto a Javier. «Los girasoles van a morir sin tía María», sollozó el niño, «y ella prometió que estaría aquí cuando crecieran. Ella lo prometió». «Tía María no se va», dijo Pablo, pero su propia voz sonaba insegura. «¿Verdad, papá? ¿Ella vuelve mañana?» Javier miró a sus 2 hijos. Sus caritas sucias de tierra, sus ojos llenos de un dolor que él reconocía demasiado bien. Era la misma expresión que tuvieron durante semanas después del funeral de Clara. La sensación de abandono, de que personas importantes simplemente desaparecían de sus vidas sin explicación. «Escuchen una cosa», dijo él, tomando las 2 pequeñas manos en las suyas. «Papá hará todo lo posible para que tía María vuelva pronto. Pero mientras tanto, necesitamos cuidar de los girasoles por ella, ¿de acuerdo? Ella estará muy orgullosa cuando vea cómo cuidaron bien de las plantitas». Esa tarde, después de que Elena se retiró a sus aposentos, visiblemente perturbada por la reacción de los niños, Javier tomó una decisión que cambiaría todo. Tomó su coche y condujo hasta la Clínica Esperanza en el barrio de Salamanca. La clínica era una construcción moderna pero acogedora, con jardines bien cuidados y una atmósfera que intentaba ser más residencial que hospitalaria. En la recepción, Javier pidió hablar con María García. La encontró en la sala de espera del 3er piso, sentada en una silla de plástico, aún vestida con la misma ropa del día anterior. Sus ojos estaban rojos de cansancio y preocupación, y sostenía un vaso de café ya frío entre las manos. «Doctor Mendoza»,
Se levantó rápidamente, claramente en pánico. «Puedo explicar, voy a recuperar las horas, yo...» «María, siéntate», dijo él amablemente. «No vine aquí para hablar sobre trabajo. Vine a saber cómo están». Ella lo miró con incredulidad, como si no pudiera procesar que su jefe había conducido hasta allí solo por preocupación. «¿Cómo está Isabel?» «Mejor hoy», respondió María, sus palabras saliendo atropelladamente. Los médicos ajustaron la medicación. Ella pudo comer un poco de sopa en el almuerzo. Es un pequeño progreso, pero es progreso. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que descansaste adecuadamente? Estoy bien, doctor. Solo preocupada por... María, interrumpió Javier. Quiero conocer a tu hija. La petición la tomó completamente por sorpresa. Doctor, si voy a confiar mis hijos a ti, quiero entender completamente tu vida. Quiero conocer a la persona que te hace importar tanto como para arriesgarlo todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María nuevamente. Ella no está bien, doctor. Isabel no le gusta conocer personas nuevas. Se pone ansiosa. A veces tiene ataques de pánico. Entonces, solo vamos a quedarnos unos minutos, sin presión. Isabel García era una niña visiblemente hermosa, pero asombrosamente delgada. Estaba acostada en una cama de hospital, conectada a monitores que seguían sus signos vitales. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta suelta, y había una fragilidad en sus ojos oscuros que hizo que el corazón de Javier se apretara. «Isabel, este es el doctor Javier», dijo María suavemente, «el jefe de mamá que te conté». La niña asintió tímidamente, pero sus ojos estudiaron a Javier con una inteligencia aguda. «Mamá habla mucho de tus hijos», dijo. Ella, su voz débil pero clara. «Javier y Pablo, ¿no?» Ella dijo que les gusta plantar girasoles. «Les gusta mucho», confirmó Rodrigo, sentándose cuidadosamente en la silla al lado de la cama. «Y hablan mucho de su madre también. Ella es muy especial para ellos». «Para mí también», susurró Isabel. «Mamá trabaja tanto para ayudarme a mejorar». En ese momento, observando la conexión entre madre e hija, Rodrigo entendió completamente la fuerza que movía a María. No solo estaba sosteniendo a una hija enferma, estaba luchando por mantener viva a la persona más importante de su vida. Cuando salieron de la habitación, Rodrigo hizo una propuesta que sorprendió incluso a él mismo. «María, cuando Isabel sea dada de alta, quiero que ustedes dos vengan a vivir a la casa de empleados en la parte trasera de mi propiedad. No voy a aceptar un no como respuesta». Y allí, en el 1900, pasillo de una clínica psiquiátrica, mientras María lloraba de gratitud y alivio, Rodrigo se dio cuenta de que había tomado la decisión más importante de su vida desde que se convirtió en padre. Ahora solo necesitaba enfrentar a Elena y los tribunales que ella había puesto en movimiento. Continúe 1644. Capítulo 9. La batalla judicial y la revelación. El abogado de Rodrigo, doctor Marcelo Fontana, era un hombre experimentado en disputas familiares, pero incluso él parecía preocupado cuando analizó la documentación presentada por la defensa de Elena. Estaban reunidos en la oficina de abogados en la Avenida de la Libertad, rodeados de pilas de papeles legales y códigos jurídicos. «Rodrigo, no voy a mentirte», dijo el doctor Fontana, ajustándose las gafas mientras hojeaba los documentos. «Elena ha construido un caso sólido. Tiene testimonios de pedagogos renombrados, informes psicológicos de los niños de hace 2 años que muestran trauma postluto y evidencias de sus constantes ausencias debido a viajes de trabajo». «¿Y qué hay del bienestar actual de los niños?», preguntó Rodrigo, sintiendo una creciente ansiedad. «Es nuestra única carta fuerte. Necesitamos probar que, bajo el cuidado de María, los niños han mostrado una mejora significativa en su desarrollo emocional y
Social. El proceso judicial había comenzado oficialmente el viernes anterior. Elena había contratado a uno de los despachos más respetados de derecho de familia de Madrid, y su petición inicial estaba devastadoramente bien fundamentada. Alegaba que Rodrigo, en su luto mal procesado, había tomado decisiones emocionales que comprometían el futuro educativo y social de sus nietos. Durante el fin de semana, la tensión en la casa era palpable. Elena mantenía una frialdad educada pero implacable, saludando a Rodrigo solo cuando era necesario y dedicándose exclusivamente a cuidar de los gemelos. María había regresado el lunes, pero estaba visiblemente afectada por la situación. Los niños, al percibir el clima tenso entre los adultos, se habían vuelto más callados y ansiosos. «Papá», preguntó Javier el martes durante el desayuno, «¿por qué abuela Elena y tú no hablan más?» La pregunta inocente cortó a Rodrigo como una cuchilla. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que los adultos en los que más confiaba estaban luchando judicialmente por el derecho a decidir su futuro? «A veces los adultos no están de acuerdo sobre cosas importantes», respondió cuidadosamente, «pero eso no cambia el amor que tenemos por ustedes dos». «¿Es sobre tía María?», preguntó Pablo con la percepción aguda de los niños pequeños. Rodrigo intercambió una mirada con María, que estaba preparando el almuerzo de los niños con movimientos mecánicos, claramente incómoda. «Es sobre lo que es mejor para ustedes», dijo finalmente. El miércoles, el perito judicial designado por el tribunal llegó para evaluar la situación doméstica. El doctor Roberto Carballo era un psicólogo especializado en dinámicas familiares, un hombre de mediana edad, con apariencia tranquila, pero ojos que observaban todo atentamente. Elena se había preparado meticulosamente para la visita. La casa estaba impecable, los niños estaban vestidos con sus mejores ropas, y ella había preparado un dossier completo sobre las actividades educativas que desarrollaba con sus nietos. «Los niños siguen una rutina estructurada», explicó Elena al psicólogo, mostrando planillas detalladas. «Ejercicios de caligrafía a las 9 de la mañana, lectura dirigida a las 10, actividades lúdico-pedagógicas a las 11. Creo que la disciplina y la organización son fundamentales para el desarrollo infantil adecuado». El doctor Carballo asintió educadamente tomando notas. «¿Y la interacción con la empleada doméstica? ¿Cómo evalúa esa dinámica?» «Bueno», Elena dudó ligeramente. «María es una persona de buena índole, pero, ¿cómo puedo decirlo? No tiene la cualificación necesaria para contribuir a la educación formal de los niños. Sus actividades son más recreativas». «¿Puedo hablar con los niños individualmente?», pidió el psicólogo. Lo que sucedió durante esas conversaciones cambió completamente el rumbo del proceso. El doctor Carballo pasó 1 hora con Javier y Pablo, observando sus reacciones, haciendo preguntas aparentemente casuales y anotando sus respuestas. «¿Qué es lo que más les gusta hacer en casa?», preguntó. «Jugar con tía María», respondieron los dos al unísono sin dudar. «¿Y qué hacen con ella?». «Plantamos girasoles, hacemos carritos de cartón. Ella cuenta historias donde nadie es realmente malo», enumeró Javier animadamente. «Y hace dulce de leche», completó Pablo, «y nos enseña que los abrazos curan monstruos tristes». «¿Monstruos tristes?». «Sí», explicó Javier con seriedad. «Tía María dijo que cuando nos enojamos o nos sentimos tristes, nos convertimos en un monstruo temporal. Necesitamos un abrazo y cariño para volver a la normalidad». El doctor Carballo tomó más notas. «¿Y cómo se sienten cuando están con abuela Elena?». Los niños intercambiaron una mirada rápida, ese tipo de comunicación silenciosa que desarrollan los gemelos.
Abuela Elena es buena, dijo Pablo diplomáticamente. Ella enseña cosas importantes. Pero, dudó Javier. ¿Pero qué? Pero con abuela Elena tenemos que estar calladitos y comportados todo el tiempo. Con tía María podemos ser niños. La observación infantil fue devastadora en su simplicidad. El doctor Carvalho pasó otros 30 minutos observando las interacciones de los niños con cada adulto de la casa. Con Elena, Javier y Pablo eran educados, obedientes y visiblemente cautelosos. Respondían cuando se les preguntaba, realizaban las actividades propuestas sin quejarse. Pero había una formalidad en sus movimientos que contrastaba dramáticamente con su naturaleza. Con María se transformaban completamente, hablaban animadamente, reían alto, hacían preguntas incesantes y demostraban una espontaneidad que el doctor Carvalho raramente veía en niños que habían pasado por trauma de duelo. Con Javier había un término medio interesante. Los niños claramente lo amaban y respetaban como figura paterna. Pero también había una distancia emocional que el psicólogo identificó como resultado de una ausencia prolongada y dificultad de conexión afectiva. «Señor Mendoza», dijo el doctor Carvalho al final de su evaluación, «¿puedo tener una conversación privada con usted?». En la oficina, el psicólogo fue directo al grano. Sus hijos presentan señales claras de desarrollo emocional saludable bajo el cuidado de la señora María. Ellos demuestran capacidad de formar vínculos seguros, expresan emociones adecuadamente y muestran creatividad e imaginación típicas de su edad. ¿Y eso es bueno o malo para el caso?, preguntó Javier ansiosamente. Señor Mendoza, desde el punto de vista psicológico, sus hijos están prosperando. Bajo la supervisión de doña Elena, son bien educados y comportados, pero presentan señales de represión emocional. Con la señora María, ellos demuestran alegría genuina y un desarrollo emocional saludable. El doctor Carvalho cerró su bloc de notas. Voy a ser franco. La cuestión no es si la señora María tiene diplomas o certificaciones. La cuestión es si ella proporciona un ambiente emocional seguro y estimulante para el desarrollo infantil. Y la respuesta, basada en mi observación, es inequívocamente sí. El viernes, el informe del perito llegó al tribunal. El doctor Fontana llamó a Javier con noticias que apenas se atrevía a esperar. Javier, el informe es extremadamente favorable. El doctor Carvalho recomienda que los niños permanezcan bajo su custodia, con María como cuidadora principal. Enfatizó que remover a María del ambiente sería potencialmente traumático para Javier y Pablo. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, encontró a Elena en la sala de estar con una expresión que nunca había visto antes. No era ira o indignación, sino algo más cercano a la derrota y, sorprendentemente, a la reflexión. «Leí el informe del psicólogo», dijo ella cuando Javier entró. «Elena, no», levantó la mano. «Déjame hablar primero. Durante 50 años crié hijos y nietos creyendo que la disciplina y la educación formal eran las únicas cosas que importaban. Nunca cuestioné si había otras formas de amar a un niño». Javier se sentó a su lado, viendo por primera vez vulnerabilidad en la mujer que siempre había considerado inquebrantable. «El doctor Carvalho me mostró algunas cosas que preferiría no haber visto», continuó Elena, su voz temblando ligeramente. «Me mostró que Javier y Pablo se tensan cuando están conmigo, que me aman pero también me temen un poco, y que con María simplemente son felices». En el jardín, los brotes de girasol ya tenían 15 centímetros de altura, creciendo vigorosamente hacia el sol, cuidados por manos pequeñas y amorosas. Era una metáfora perfecta para lo que estaba sucediendo en esa familia. Continué 16:48. Capítulo 10.
el nacimiento de una nueva familia. 6 meses después de la decisión judicial que garantizó a Javier la custodia definitiva de los hijos, la casa se había transformado completamente. La pequeña construcción en el fondo de la propiedad, anteriormente usada solo para guardar equipos de jardinería, había sido reformada en una acogedora casa de 2 habitaciones donde María e Isabel vivían. Era una mañana soleada de sábado, cuando Javier observó por la ventana de la cocina una escena que jamás imaginó posible. En el jardín, Javier y Pablo jugaban con Isabel, quien a sus 17 años se había recuperado notablemente tras 8 meses de tratamiento intensivo. La chica, ahora con un peso saludable y una sonrisa genuina, enseñaba a los gemelos a hacer pulseras coloridas con cuentas. «Tía Isa, mira cómo me quedó», gritó Javier, mostrando orgulloso su creación torcida pero llena de amor. «Está linda», respondió Isabel, su voz clara y fuerte contrastando dramáticamente con la fragilidad que Javier había presenciado meses atrás en la clínica. «¿Vamos a hacer una para nuestra madre también? Nuestra madre está en el cielo», explicó Pablo con la naturalidad de los niños que han aprendido a lidiar con la pérdida. «Pero podemos hacer una para tía María». María emergía de la pequeña huerta que había cultivado al lado de la casa, cargando tomates maduros y hierbas aromáticas. A sus 40 años parecía haberse rejuvenecido en los últimos meses. Su cabello estaba suelto, enmarcando su rostro relajado, y llevaba un vestido floral simple que Javier nunca había visto antes, muy diferente de los uniformes rígidos del pasado. «¿Qué tal si hacemos una ensalada especial para el almuerzo?», sugirió ella acercándose a los niños, «con estos tomates frescos que crecieron en nuestro jardín». «¿Y podemos hacer dulce de leche de postre?», preguntó Pablo esperanzado. «Claro que podemos, mi amor». Javier sonrió, recordando cómo esa misma pregunta meses atrás habría sido recibida con una lección sobre alimentación saludable y azúcar refinado. Ahora, el dulce de leche de postre, los sábados se había convertido en una tradición familiar que él mismo esperaba ansiosamente. La transformación más sorprendente, sin embargo, había sido Elena. En los meses siguientes al proceso judicial, ella había pasado por un periodo de introspección profunda que culminó en un cambio radical de perspectiva. La mujer que antes priorizaba etiqueta y protocolos, ahora se encontraba sentada en el suelo de la sala de juegos, enseñando a Javier y Pablo a jugar damas mientras usaba un delantal manchado de pintura. «Javier», llamó ella, entrando en la cocina con el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa que él no había visto en años. «Los niños quieren saber si pueden acampar en el jardín esta noche. María dijo que puede hacer una pequeña fogata para asar malvaviscos». «¿Acampar en el jardín?». Javier arqueó las cejas divertido. «Con historias de aventura y observación de estrellas», completó Elena, y había una genuina emoción en su voz. «Confieso que la idea me parece interesante». Era impresionante cómo Elena se había adaptado a la nueva dinámica familiar. El proceso judicial había funcionado como un espejo cruel, forzándola a confrontar aspectos de su personalidad que prefería ignorar. Con la ayuda de una terapia que ella había iniciado por su cuenta, comenzó a explorar formas diferentes de demostrar amor por sus nietos. «¿Quieres participar en el campamento también?», preguntó Javier, preparando café para ambos. En realidad, Elena dudó, sonrojándose ligeramente. «Ya compré una pequeña tienda para mí. María me enseñó que las abuelas también pueden ser aventureras». La amistad que había florecido entre Elena e Isabel fue quizás el desarrollo más inesperado de toda la situación. Inicialmente basada en una tregua cautelosa, había evolucionado hacia un respeto mutuo genuino
Cuando Elena se dio cuenta de que podía aprender del enfoque intuitivo de Isabel sobre el cuidado infantil, Doña Elena, Isabel entró en la cocina llevando un ramo de girasoles cortados del jardín. ¿Le importa si pongo estos en la mesa del comedor? Se ven tan bonitos este año. Claro que no me importa, respondió Javier, admirando las enormes flores que los niños habían cultivado con tanto cariño. De hecho, creo que deberíamos celebrar. Es oficialmente la primera cosecha de girasol de la familia. Isabel entró en la cocina en ese momento, seguida por los gemelos que traían sus pulseras recién terminadas. «Doctor Javier», dijo ella tímidamente, «quería agradecerle de nuevo por todo lo que hizo por mi madre y por mí. El médico dijo que puedo volver a estudiar el próximo semestre». «Isabel, no necesitas agradecerme», respondió Javier sinceramente. «Tu recuperación trajo tanto alivio a tu madre que automáticamente hizo nuestra casa más feliz. Y además», añadió Javier colgado de la pierna de Javier, «tía Isa es la mejor para hacer peinados locos». «Y ella sabe hacer origami de mariposa», completó Pablo. Era verdad. Isabel se había convertido en una hermana mayor no oficial para los gemelos, y su presencia había traído una energía juvenil a la casa que complementaba perfectamente el cuidado maternal de María. Esa tarde, mientras observaba a su familia improvisada preparar el campamento en el jardín, Javier reflexionó sobre cómo su vida había cambiado drásticamente en menos de un año. 12 meses atrás, su casa era un mausoleo elegante donde 3 personas vivían vidas paralelas, conectadas solo por la tragedia compartida. Ahora era una casa llena de vida, risas, proyectos conjuntos y amor genuino. Javier y Pablo se habían convertido en niños verdaderamente felices, capaces de expresar emociones, hacer travesuras apropiadas para su edad y formar conexiones afectivas saludables. Elena había descubierto formas de ser abuela que no involucraban rigidez o control. Isabel había encontrado estabilidad financiera y emocional que le permitía cuidar de su hija sin el desespero constante que la atormentaba antes. Y él mismo había aprendido a ser padre de una manera completamente nueva. «¡Papá!», gritó Javier desde el jardín. «¡Ven a ver nuestra tienda! Tía María dijo que puedes dormir con nosotros si quieres. Y abuela Elena trajo linternas especiales que hacen sombras en la pared», añadió Pablo. Javier salió al jardín y encontró un campamento digno de una revista de exploradores. 3 tiendas estaban montadas en semicírculo alrededor de una pequeña área demarcada para la fogata. María e Isabel habían colgado luces de fiesta entre los árboles, creando una atmósfera mágica. Elena estaba organizando mantas y almohadas con la misma meticulosidad que antes dedicaba a cenas formales. «Doctor Javier», dijo María, acercándose con una sonrisa radiante, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro. ¿Es usted feliz ahora? ¿Realmente feliz?» La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por su felicidad personal, no por su éxito profesional o estabilidad financiera, sino por su felicidad genuina? «¿Sabes, María?», respondió él, observando a Javier y Pablo correr entre las tiendas, mientras Elena e Isabel reían de alguna broma interna. «Creo que soy más feliz ahora de lo que he sido en la vida adulta». «¡Qué bueno!», dijo ella simplemente, «porque usted merece ser feliz. Todos merecemos». Esa noche, por primera vez en su vida adulta, Javier Mendoza durmió en una tienda en el jardín de su propia casa, rodeado por los suaves sonidos de respiración de las personas que amaba, bajo un cielo estrellado que prometía días aún mejores por venir. Los girasoles se mecían suavemente en la brisa nocturna, sus caras orientadas hacia donde el sol saldría al día siguiente, en una metáfora perfecta de esperanza y renovación.